Radhe Radhe, dear devotees. Radhe Radhe, queridos devotos. Today is the last day of the Manasiksha series, and we will be discussing verse 8, 9, 10, and 11. El día de hoy es el último día que vamos a estar discutiendo sobre la serie del Manasiksha. Y el día de hoy vamos a estar hablando de los capítulos 8, 9, 10 y 11. Can you put it near to your... Like this? Yeah, maybe. Yeah. Okay. So, verse 8. Entonces el octavo verso. It says, यथा दुष्टत्वं मे दवयति शठस्य यापि कृपया तथा मह्यं प्रेमामृतमपि ददात्य उज्ज्वलमसौ यथा श्रीगान्धर्वा भजन विधये प्रेरयति मां तथा गोष्ठे काक्वा गिरिधरमिह त्वं भज मनः. The meaning of this verse is, O mind, eagerly worship Shri Giridhari in the Vraj. El significado de este verso es, oh mente, adora con ansias a Giriraj en Govardhan, So that he will be so kind to remove para que él sea tan amable de remover the wickedness of a cheater like me. la debilidad de un cheater, la debilidad de un engañador como yo, And give me the splendid nectar of Madhurya Prem, y dame este néctar tan espléndido del Madhurya Prem, and engage me in the loving service of Shri Radharani. e involucrarme en el servicio de Shri Radharani. Now, in here, the very important thing is Entonces acá mismo lo más importante es that Shri Raghunath Das Goswami in the verse 7 have talked about Pratishtha Asha, mean desire of appreciation. que Shri Raghunath Goswami en el séptimo capítulo habló sobre la el deseo a la apreciación. But now he is saying that I have been teaching my mind again and again. Pero acá está diciendo, yo le estoy enseñando a mi mente una y otra vez, una y otra vez. But he is still not listening to me. Y de todas formas no me está escuchando. So what has my mind become? Entonces, ¿en qué se ha convertido mi mente? Even though he is my brother, Por más que sea mi hermano, but here in this verse 8 he says that my mind has become shatha. Shatha means the stubborn who cannot change. pero acá en este verso lo que está diciendo es que mi mente se convirtió en chata, que chata es una persona testaruda, como esto testarudo que no quiere cambiar. I want to change him. Y yo quiero cambiarlo. I want to change you, my dear brother, O mind. Yo quiero cambiarte a vos, mi querido hermano, o mente. What is the difference if we need to understand that usually we do not have the such words in English? ¿Y cuál es la diferencia si uno quiere comprender? Porque usualmente tales palabras no las tenemos en el inglés. Stubborn means someone is stubborn, but there is a chance that he will change. Cuando hablamos de testarudo, esa persona que es testaruda tiene una oportunidad de poder cambiar. But he's saying that my mind is more than stubborn, but he has wicked. He is so bad now that he is not changing. Okay, pero mi mente es tan testaruda que ya se pasó de testaruda y no puede cambiar. I'm trying to change, but yathad dustvatvam me davayati shathasyapi kripaya. That my mind has become so wicked that it doesn't want to change. Mi mente se ha vuelto tan malvada que no quiere cambiar. Now he has to understand from the day one that the Guru has given us the name. Y ahora debe comprender que desde el primer día el Guru nos ha dado un nombre Guru has given us the eternal identity. y
El Guru nos ha dado la identidad eterna Now mind has to accept it, y ahora la mente lo tiene que aceptar. but mind is not accepting it. Pero la mente no lo está aceptando. Now there is a dual identity. Y ahora hay una doble identidad. Sometimes I am in my body doing all the things, whatever the names my parents have given me, I am recognizing that. Porque a veces estoy en mi cuerpo realizando ciertos deberes, utilizando el nombre que mis padres me han dado. And sometimes, or very few times, I am remembering that I have a spiritual identity which my spiritual parents have given me. Y algunas otras veces recuerdo que yo tengo un nombre espiritual, esta identidad espiritual que me dieron mis padres espirituales. Now there is a two identities, Entonces ahora hay dos identidades. but the major identity which I am thinking or I am connected with, Pero la identidad que más yo estoy pensando y con la que más me estoy conectando, that is the identity which our parents have given us. y esa es la identidad la cual se nos fue dada por nuestros padres. Now when they have given us, my mind is not still understanding Y ahora cuando ellos nos dieron esto, mi mente igualmente no puede comprender that is not a real identity. que esa no es mi identidad real. Because name was someone else, my family had adopted it and gave it to me. Porque el nombre era de alguien más que mis padres lo adoptaron para mí. But I started saying, no, this is me, this is me. How can that be you? Pero yo comienzo a decir, no, este soy yo, este soy yo, este soy yo, pero ¿cómo es que se puede ser vos? So it's been few years, but still I'm having my mind is not ready to accept my spiritual identity as the main identity. Entonces pasaron varios años, pero todavía mi mente no puede aceptar mi identidad espiritual como mi identidad principal. So because of that, he doesn't want to change. Y entonces debido a esto es que no quiere cambiar. And now he doesn't want to change. It's been so many years. Now what to do? Y ahora que pasaron tantos años y no quiere cambiar, ¿qué podemos hacer? So Raghunath Das Goswami is saying that you have to actually focus on worshipping. Entonces Shri Raghunath Das Goswami está diciendo que debemos enfocarnos en la adoración. Why worshipping? ¿Y por qué en la adoración? If I say chant, Si yo digo canten, it will take a lot of time for you to adopt the mood of a gopi to chant. les va a llevar mucho tiempo a ustedes para que adopten el humor de una gopi al cantar. Chant in a gopi bhav, manjari bhav. Cantar en el gopi bhav, en el manjari bhav. It will take so much of time. Eso le llevaría mucho tiempo. So how can I really connect myself with Radha and Krishna? Entonces, ¿cómo puedo yo conectarme en realidad con Radha y Krishna? I can connect with Radha and Krishna by worshipping. Yo puedo conectarme con Radha y Krishna a través de la adoración. Then I can adopt the mood. Y luego puedo adoptar el humor. That the mood is that I am Manjari Que el humor es que yo soy una manjari. and I am worshipping Radha and Krishna. Y yo estoy adorando a Radha y Krishna. Why Manjari? ¿Y por qué una manjari? Because in Vrindavan, male cannot go and worship. Porque en Brindavan los hombres no pueden ir a adorar. Only women can go. Solo las mujeres pueden. Male cannot worship Radharani. Un hombre no puede adorar a Radharani. Who can worship Radharani? ¿Quién puede adorar a Only Radharani? gopis can. Solo las gopis pueden. Only manjaris can. Solo las manjaris pueden. So we need to have a worshipping pattern where you are practicing, because in that practice you are doing service. Entonces debemos tener un patrón de adoración porque en esta práctica uno está haciendo servicio. And it's a very important service because the service connects you. Es un servicio muy importante porque este servicio te conecta. Because that service connects you with everything. Porque ese servicio te conecta con todo. Puja kale dekhe shilaye brajendra nandan. Here, like Sri Raghunath Das Goswami is saying that you have to worship Giridhari. Acá mismo, Shri Raghunath Das Goswami está diciendo que uno debe adorar a Giridhari. So how to accept that Giridhari? Y ahora entonces, ¿cómo aceptar a este Giridhari? Because last few years, this practice have started by people that
there are Girdhari, they accept it as Krishna, and then there is a Girdhari, they accept as Radharani. Porque hace unos años comenzó esta práctica que algunas personas aceptan a Giridhari como Krishna y otros lo aceptan a Giridhari como Radharani. This is not the Gaudiya Sampradaya Bhava. Y este no es el Bhava de la Gaudiya Sampradaya. Not a single Gaudiya Sampradaya Acharya have ever spoken to accept Giriraj Shila as Radharani. Entonces, ninguna acharya de la Gaudiya Sampradaya nunca habló que uno debe aceptar a la Giriraj Shila como Radharani. In Srimad Bhagavatam is mentioned that he is Haridas Varya and Krishna is saying that he is non-different from me. En el Srimad Bhagavatam está diciendo que él es Haridas Varya. Perdón. Krishna mismo está diciendo que él no es diferente a mí. So only the two identities are given. Entonces tiene dos identidades. What Mahaprabhu is saying? ¿Y qué es lo que Mahaprabhu está Puja diciendo? kale dekhe shilaye Brajendra Nandan. You have to accept this Giriraj Shila as Brajendra Nandan. Está diciendo que uno debe aceptar a esta Giriraj Shila como Brajendra Nandan. And this instruction was given by Mahaprabhu to Raghunath Das Goswami. Y estas instrucciones fueron dadas de Mahaprabhu a Shri Raghunath Goswami. So accepting as Radharani, this is not the practice, because Mahaprabhu gave Gunjamala to Raghunath Das Goswami and said that this Gunjamala is Radharani. Entonces aceptarlo como si fuera Radharani es una práctica errónea porque Mahaprabhu le dio a Raghunath Goswami Gunjamala y le dijo que esta Gunjamala la tenés que aceptar como que es Radharani. So, in the Gaudiya Sampradaya, all the acharyas who have written anything or any prayers regarding Govardhana, Entonces, en la Gaudiya Sampradaya, cualquier acharya que haya escrito cualquier plegaria relacionada a Govardhan, they all have accepted Govardhan as Krishna or the servant of Krishna. ellos aceptan en todos a Govardhan como Krishna o como sirviente de Krishna. They have never accepted Govardhan as Radharani. Jamás aceptaron a Govardhan como si fuera Radharani. So accepting that is a Apasiddhant 100%. Entonces, el aceptar esto de esta forma es un apasiddhanta Is a Rasa Bhasa also. y también es un rasavasa. We don't do that Y at nosotros, all. Because if you want to start a new practice, that has to be there in the scriptures. y nosotros no aceptamos esto en absoluto porque si uno quiere realizar una práctica nueva, esta práctica debe estar mencionada ya en las And if escrituras. scriptures are not really saying, our 6 Goswamis are not really saying, then don't do it, because it becomes a Apasampradaya. Y si las escrituras no lo dicen y tampoco nuestros 6 Goswamis lo están diciendo, entonces uno no lo tiene que realizar porque si no se convierte en una apasampradaya. So if you don't have Giridhari, means Govardhan Shila, no problem. Entonces si uno no tiene Giridhari, quiere decir una Govardhan Shila, no hay problema. Then worship any deity of Krishna. Entonces uno puede adorar a cualquier deidad de Krishna. Because Mahaprabhu is saying, Pratima hai tumi sakshat Brajendra Nandan. That the deity which you are worshipping and is installed is non-different from Krishna. Porque Mahaprabhu está diciendo que esa deidad que vos tengas y que esté instalada no es diferente a Krishna. It means, Jako darsan it mile, Bako darsan ut. That the deity which you worship here and you see by your naked eyes, this is the darshan, this is the audience, you will going to have it in eternal Vrindavan also. Que la deidad que vos adorás y que vos ves con tus propios ojos acá mismo es la forma que vas a ver de Krishna allá mismo también. So the deity which you have it here, because that deity is non-different from it, eternal Krishna. Porque esa deidad que ustedes tienen acá mismo, esa deidad no es diferente al Krishna eterno. And that's why Mahaprabhu says Sakshat. Sakshat means that this is the 100% evidence, the only evidence that your own deity is Vrajendra Nandan. Y por eso es que Mahaprabhu está diciendo que esta es la evidencia, el 100% es la evidencia
de que esa deidad misma no es diferente y es Brajendrananda. So worship Giridhari. Entonces adoren a Giridhari. Worship Giridhari again and again. Now there is a 2 points here which our acharyas have spoken on this verse. Entonces adoren a Giridhari una y otra vez y una y otra vez. Y ahora hay 2 puntos los cuales nuestros acharyas han hablado acá mismo. Now the two understanding here is, the very first understanding is that either request your Giridhari or your Krishna to give you couple of things. Entonces estos 2 puntos, el primer punto, lo que hablan los acharyas, es que ya sea que uno le pida a Giridhari, le pida al Krishna de uno ciertas cosas, que él les dé ciertas cosas. And those two things are mentioned as Yatha Mahyam Premamratamapi Dadatya Ujjwalam Asau, means please give me the Madhurya of Vrindavan. Entonces estas 2 cosas son, la primera es por favor, dame el Madhurya de Vrindavan. The second one is Yatha Shri Gandharva Bhajana. Gandharva means Radharani. Please give me the worship or service of Shri Radharani. Así que Gandharva significa Radharani, entonces cuando dice por favor, dame el servicio o la adoración de Radharani. So this is the very first understanding of this verse. Entonces este es el primer entendimiento de este verso. The second understanding by our acharyas is Y el segundo entendimiento por nuestros acharyas es that Sri Raghunath Das Goswami is asking our mind que Sri Raghunath Goswami le está pidiendo a nuestra mente to follow everything in a correct way. que sigamos todo de una forma correcta. So the very first instruction is that worship Giridhari of Vraja. Entonces la primera instrucción es que uno debe adorar a Giridhari de Braj. And please understand, they have been always with the same words in every scripture. Tatha Gosthe. Gosthe means Vraja. Entonces por favor comprendan que ellos siempre dijeron lo mismo, con las mismas palabras que what means Gosthe. Gosthe, que Gosthe significa Braj. Kakwa Giridhar Miha Tvam Bhajamanaha. That please, oh mind, oh dear mind, please worship Vrajendra Nandan. Que dice, oh queridamente, por favor, adorá a Brajendrananda. Or Krishna from Vrindavan. Very specific. O al Krishna de Vrindavan, muy específico. That's the first thing. Eso es lo principal. Now second thing is, the idea is given by our acharyas, is that Raghunath Das Goswami is now asking the mind to take the shelter of Gurudev. Y ahora la segunda idea que da por nuestros acharyas es que lo que le está Sri Raghunath Goswami le está pidiendo a la mente es que tome refugio de un guru. Because these two things, the very first one is Madhurya Bhakti, and second thing is Seva of Radharani, service of Radharani, will be given by the Gurudev only. Porque el primero es Madhurya Bhakti, y el segundo es el servicio, el Seva Radharani. Y este Seva Radharani solo puede ser dado por nuestros gurus. No one else can give that. Y nadie más te lo puede dar. No one else can. Nadie más. Only and only Gurudev can give that. Solamente Gurudev te puede dar eso. Gurudev is the one who teaches you what is Madhurya Bhakti. He teaches you the mood of Madhurya Bhakti. Gurudev es el que te enseña qué es el Madhurya Bhakti y te enseña cuál es el humor de Madhurya Bhakti. And then once you reach to the right level, then he starts to tell you that how to serve Radharani. Y una vez que uno llega al nivel correcto, él te va a enseñar cómo adorar a Radharani. In meditation. En la meditación. That what kind of a seva you can get of Radharani. ¿Qué tipo de servicio uno puede obtener para Radharani? While chanting. Mientras uno está cantando. Chanting never stops. Porque el canto nunca se detiene. No matter what, chanting never, ever, ever, ever stops. Sin importar qué, el canto nunca, nunca y nunca se detiene. At the moment you will stop the chanting, even while meditating also chanting has to go on. Que en el momento en que uno se olvide de la meditación, incluso mientras uno está meditando, uno debe seguir cantando.
Because chanting is happening by tongue, but by mind you can get involved in smarana. Porque el canto está ocurriendo a través de la lengua, pero por la mente uno se puede meter en el smarana. So yatha Shri Gandharva bhajana vidhe prerayati mam. That we are asking our Gurudev only that please engage me in the loving service of Shri Radharani. Que le estamos pidiendo a nuestro Gurudev solamente que por favor nos involucre en el servicio tan dulce de Radharani. So we are asking our mind, please go to your Gurudev. Entonces le estamos pidiendo a nuestra mente que por favor anda con tu Gurudev. Learn the art of attaining Madhurya Bhakti. Y aprender el arte de alcanzar el Madhurya Bhakti. Reach to that level that where you can actually progress in the spiritual life. Y llegar a ese nivel en el cual vos puedas progresar en tu vida espiritual. So you can be blessed with the loving service of Sri Radharani. Así vas a poder ser bendecido con el servicio tan amoroso de Shri Radharani. This is the most important thing. Y esto es lo más importante. But how to do that? Pero ¿cómo hacer esto? Because this is, everyone talk about it. Oh yes, I want Manjari, I want this, I want that. But how would you get it? Porque todos hablan de que si yo quiero manjar y yo quiero esto, quiero lo otro, pero lo importante es cómo obtenerlo. Now to make you understand that how you are going to get it. Y ahora el hacerte comprender de cómo es que lo vas a obtener. Now Sri Raghunath Das Goswami writes the another verse 9. Entonces ahora Shri Raghunath Das Goswami escribe el 9º verso. He says, Madisha Nathatve Vraja Vipina Chandram Vraja Vaneshwarim Mananathatve Tadatula Sakhitve Tulalitam Vishakham Sikshali Vitaran Gurutve Priyasaro Girindrau Tat Preksha Lalitarati Dattve Smarmanaha. A very good thing and something which is the most important thing every Raganuga or Rupanuga devotee has to practice. Algo muy lindo y muy importante que cualquier Raganuga devotee o cualquier Rupanuga devotee debe practicarlo. From the day one I'm speaking that if you want to become a runner, then you have to start running. Desde el primer día que yo estoy hablando que si uno quiere convertirse en un corredor profesional, uno debe comenzar a correr. In this verse 9, the tips are given to you that how to run. Y en este 9º verso te están dando los consejos de cómo correr. If I want to become Rupanuga, Si yo quiero convertirme en Rupanuga, then what is Rupa Goswami doing? entonces ¿qué es lo que está haciendo Shri Rupa Goswami? What is his mood? ¿Cuál es su humor? Rupa Noga means following the mood of Rupa Goswami to serve Radha and Krishna. Porque Rupa Nuga significa seguir el humor de Shri Rupa Goswami para servir a Radha y a Krishna. Now, what is the mood of Rupa Goswami? Y ahora, ¿cuál es el humor de Shri Rupa Goswami? If we don't know that, how can we call ourselves Rupa Noga? Y si no lo sabemos, entonces ¿cómo podemos llamarnos a nosotros mismos Rupa Nuga? We cannot call ourselves Rupa Noga when we do not even know what is the mood of Rupa Goswami. No podemos llamarnos a nosotros mismos Rupa Nuga si ni siquiera sabemos el humor de Shri Rupa Goswami. So, Madisha Nathatve Vraja Vipina Chandram Vrajavane, it says, oh dear mind. Está diciendo, oh querida mente, Just always remember that Radharani is your Swamini. siempre recordá que Radharani es tu Swamini. Now I do not know the English version of Swamini. Ahora no sé la versión en inglés, o sea, ¿alguien la sabe en español de Swamini? Do any one of you know? ¿Algunos de ustedes saben cómo sería la traducción? Aquí dicen como nuestra
querida, pero no sé. Supongo que no se acerca nada. She's saying here is told like our dearest, but I'm sure. Boss. Jefa. Yeah. Let's say boss. Entonces digamos jefa. She is the boss of Manjaris. Que ella es la jefa de las manjaris. So, oh dear mind, Entonces, oh queridamente, Shri Radharani is your lord, your boss. Shri Radharani es tu señor, es tu señora, es tu jefa. What is the difference between Sakhi and Dasi? ¿Y cuál es la diferencia entre Saki y Dasi? Or Dasi means Manjari. O Dasi significa manjari. What is the difference? Basic difference. ¿Y cuál es la diferencia? Diferencia básica. Sakhi is independent. La Saki es independiente. Sakhi lives by her own, does everything by her own, and serves Radharani in whichever way she can. La Saki vive independientemente, vive por su cuenta, hace todo a su manera, pero y ella a veces de vez en cuando sirve a Radharani. But Dasis are 100% dependent on Radharani. Pero las Dasi son 100% dependientes de Radharani. Imagine that you are a 6-7 years old boy or a girl living in a family and you are 100% dependent on your parents. Imagínate que sos un niño, una niña pequeña de 6-7 años y vivís con tu familia, entonces sos 100% dependiente de tus padres. The only and only boss is Radharani. Entonces la única jefa es Radharani. So Radharani is the boss of Manjari. Entonces Radharani es la jefa de las manjaris. So Madisha Nathatve. That all I know is that my Radharani is my Swamini, my boss. Entonces todo lo que yo sé es que Radharani es mi Swamini, mi jefa, Her beloved is Krishna. y que su amado es Krishna. And we are teaching that to our mind. Y le estamos enseñando esto a nuestra mente. We are teaching that to our mind. That what is the connection with Krishna? Le estamos enseñando esto a nuestra mente, de que cuál es la No conexión supreme con- personality. No. He is Radharani's beloved. Que no es la suprema personalidad, no. Él es el amante, el amado de Radharani. This is Rupa Noga. Y esto es Rupa Nuga. This is Rupa Noga. That my boss is Radharani. Y esto es Rupa Nuga, que mi jefa es Radharani. And Radharani's beloved is Krishna. Y el amado de Radharani es Krishna. So imagine this, that I love Radharani 100% and I love all the things which Radharani loves 200%. Entonces imagínense, yo amo a Radharani el 100%, pero todo lo que Radharani ama, yo lo amo al 200%. So I love Krishna 200%. Entonces yo amo a Krishna al 200%. And Krishna loves Radharani a lot. Y, Kri- So we love Radharani 400%. y Krishna ama demasiado a Radharani, entonces nosotros amamos a Radharani el 400%. And Radha and Krishna love Sakhis a lot or Manjaris a lot. So we love our Manjaris, our Guru Sarupa 800%. Entonces como Radharani y Krishna aman tanto a las manjaris, nosotros amamos a nuestros manjaris el 500%. So the idea is that our boss is Radharani. Entonces nuestra idea es que nuestra jefa es Radharani. And because she loves Krishna, Y debido a que ella ama a Krishna, he is our, respectable or lovable also. él es nuestro respetable y nuestro amado. So there is no direct connection with Krishna. The connection goes via Radharani. Entonces no es una relación directa con Krishna, sino que nuestra relación con Krishna va a través de Radharani. Ja Vidhi. Sutra Upasana means a small tips for you to understand how to worship Radha and Krishna. Entonces, Sutra Upasana significa consejos pequeños de cómo uno puede adorar a Shri Radha y Krishna. So the very first is maybe 15-16 verses are there only, not a lot.
Deben haber 15 o 16 versos ahí, no son muchos. Now, the very first verse, Sri Rup Goswami writes that how to worship Radha Krishna. Y en el primer verso, Sri Rupa Goswami escribe cómo adorar a Sri Radha Krishna. Prathamtaha means the very first thing you have to do Y dice, lo primero que uno debe hacer to worship Radha and Krishna. para adorar a Radha Krishna, Prathamtaha Radha Krishna Ismaranam, that you have to meditate Radha and Krishna. que uno debe meditar en Sri Radha Krishna. In which mood? Rupanuga mood. ¿En qué humor? En el humor de Rupanuga. Now, more he says in this verse, Asano pari upavishaya siddha dheyam bhavayet. He is saying that the very first thing you do after sitting on the asan for worshipping, Entonces el verso continúa diciendo que lo primero que uno debe realizar cuando uno se sienta en la sana para adorar, upavishaya, invest yourself. que uno debe estar invirtiéndose a uno mismo. Siddha deham bhavayet. Siddha deham means now think about your spiritual form Y que ahora uno debe pensar en la forma espiritual de uno and get into the mood of that spiritual form to serve Radha and Krishna. y entrar en el humor de esa forma espiritual para servir a Radha Krishna. The very first thing he is saying. Esto es lo primero que está diciendo. This is Rupanuga. Esto es Rupanuga. So, what is that form? Entonces, ¿cuál es esa forma? What is that form? That form is Manjari's form. ¿Cuál es esa forma? Esa forma es la forma de Manjari. But I don't know my form. No problem. You don't even need to know your form. Pero yo no sé mi forma y no hay problema, no necesitas saber tu forma. By just saying Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, the formless God. The one you cannot see it by your naked eyes is a formless God. What does it Om say? Tat Sat, Om Tat That Sat. means I am Brahman. Yeah, I am God, I am God. I am God. I'm formless God. Okay. Ellos solamente meditaban en yo soy el Dios sin forma, soy el Dios sin forma, soy el Dios sin forma. While meditating that? By meditating that, and you cannot see that form. Can you see Okay. formless God? Que al meditar esto, pero no pueden ver ellos al Dios sin forma, porque uno puede ver al Dios sin forma. You get the chance to merge into the formless God. De todas formas, tenés la oportunidad de unirte al Dios sin forma. You reach to the samadhi state. Y llegás al estadio de Samadhi. So, without even seeing God, Entonces, sin siquiera ver a Dios, but just chanting again and again, I'm formless God, I'm formless God, you reach to the highest state of the Jnana Yoga. pero con el tan solo hecho de meditar, yo soy el Dios sin forma, soy el Dios sin forma, soy el Dios sin forma, uno llega al último estadio del Jnana Yoga. So, what do you need the most? Entonces, ¿qué es lo que uno más necesita? I'm adopting Manjari Bhava, I'm adopting Manjari Bhava, I'm adopting Manjari Bhava. Que yo estoy adoptando el Manjari Bhava, estoy adoptando el Manjari Bhava, estoy adoptando el Manjari Bhava. The bhava we have to attain, to practice, because he is saying, na, Siddha Deham Bhavayeta, Bhavayeta. That you have to meditate or start serving in the Manjari Bhava. Porque uno debe adoptar este Bhava para comenzar a servir, porque esto mismo es lo que está diciendo, que uno debe adoptar este Manjari Bhava para recién ahí no comenzar a servir. So, this is something one has to start practicing. Entonces esto es algo que uno debe comenzar a practicar. Because when you will practice, then only you can start getting the idea of that what you really want in your life. Porque uno comienza a practicarlo, uno puede comprender la idea de qué es lo que uno en realidad quiere en la vida. If you are not getting into it, then there is a problem. Y si uno no se está involucrando en eso, entonces hay un problema. Because then you are not being Rupanuga. Porque entonces no está haciendo Rupanuga. You are being whatever, but you are not being Rupanuga. Está haciendo cualquier otra cosa, pero no está haciendo Rupanuga. Because the most important thing for the Rupanuga is to completely immerse yourself in the mood of Rupa Goswami. Porque lo más importante para un Rupanuga es sumergirse completamente en el humor de Shri Rupa Goswami. A few days ago I was reading this.
Unos días atrás yo estaba leyendo esto. हरि हरि की मोर करम गति मंद ब्रजे राधा कृष्ण पद ना भजिनु तिल आद ना बूझिनु रागेर संबंध. Shri Narottam Das Thakur is saying, Que Shri Narottam Das Thakur está diciendo, he is saying that I do not know how to worship Radha and Krishna. él está diciendo, yo no sé cómo adorar a Shri Radha y Krishna. And I do not even know by which mood can I serve Radha and Krishna. Y tampoco sé a través de qué humor yo puedo servir a Shri Radha y Krishna. I do not even know by which mood I can make them more happy, Tampoco sé a través de qué humor puedo hacer que ellos estén muy felices, the most happy. que sean los más felices. I have not read all the scriptures to understand what Krishna likes and what Krishna doesn't like. Que no leí todas las escrituras para poder comprender qué es lo que a Krishna le gusta y qué es lo que no le gusta. So let's say if this is me. Entonces digamos, este soy yo. Now if you want to serve me, Quienes ustedes me quieren servir. there is a two ways only to serve. Solamente hay dos formas de servir. Either your way or my way. Ya sea su forma o mi forma. Your way is your way. And now your way has a condition. Que tu forma, tu manera es tuya y tu forma tiene una condición. The condition is that whether I would like your way or I may not like your way. Tu condición es que ya sea que a mí me guste tu forma o no me guste tu forma. Because your way has to meet my way also. Porque tu forma, tu manera también tiene que coincidir con la mía. Or the another thing is that I am completely dedicating to serve you according to your way. O la otra cosa es que yo estoy completamente decidido o dedicado a servirte a vos en tu forma. So in the complete surrender, Entonces cuando uno está completamente rendido, the very first thing is that anukulena sankalpaha, that whatever Krishna likes, Radha Krishna likes, we are doing that. que cualquier cosa que a Radha y Krishna le guste, nosotros hacemos eso. And pratikulasya varjanam, whatever they don't like, we are not doing that. Y cualquier cosa que a ellos no les guste, no estamos haciendo. But in which mood? Pero ¿en qué humor? In which mood? ¿En qué humor? When I was small, I used to have a different mood. I had a different likes and dislikes. Cuando yo era pequeño solía tener otro humor y otros gustos y disgustos. When I became teenager, I had a different mood. When I became more older, I had a different mood. Cuando fui un adolescente tenía un humor diferente y cuando crecí más también otro humor. So Krishna also have a different moods. Entonces Krishna también tiene diferentes humores. Nino, Gokul mood. Cuando es un niño es el humor de Gokul. 5 years old, Nandagaon mood. Cuando tiene 5 años es el humor de Nandagaon. 7 years old, Govardhan mood, Sakha Bhav. Cuando tiene 7 años es el humor de Govardhan en Sakha Bhav. Or Vrindavan, Ras Leela, Raseshwar mood. O en Vrindavan, en Ras Lila, Raseshwar mood. Raseshwar, el humor de Raseshwar. Or Mathura mood. O el humor de Mathura. Dwarka mood. O el humor de Dwarka. So everywhere the moods are very different. Entonces en distintos lugares el humor es diferente. And every relationship anyone pursue with me, they are trying to serve me in that relationship. Y cualquier relación que las personas estén buscando conmigo, ellos me van a servir en esa relación. Now my mother and father are there. They obviously have served me when I was a child. Eran mis padres, mi madre y mi padre están ellos, obviamente me sirvieron a mí cuando yo era un niño. There was a certain mood. Y había un humor específico. Now, my brother, my sister, my, wife, my child, or anyone, everyone have their own certain mood. Y ahora mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi hijo, todos tienen diferentes humores, o ciertos humores. Now, if someone wants to serve me, Entonces ahora si alguien quiere servirme, either he has to understand all my moods. ya sea que deba comprender todos mis humores, That would take years. que eso me va a llevar años, Or try to approach someone who is very close to me
to understand that I like and what I don't like. Van a tratar de acercarse a cualquier persona que sea muy cercana a mí para poder comprender qué es lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. So what will happen? I will understand everything very quickly. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a poder entender todo muy rápido. Right? ¿Es cierto? So now the moods are all the moods of Radha and Krishna to serve Radha and Krishna. It goes via some relationships. Entonces ahora todos los humores de cómo servir a Radha y a Krishna ocurren a través de distintas relaciones. Yashoda Bhakti, that by practicing the mood of Sri Yashoda, Mother Yashoda, Que estaría Yashoda Bhakti, practicar el humor de la madre Yashoda, is known as Yashoda Bhav Bhakti. que es conocido como el Yashoda Bhav, el Yashoda Ma Bhakti. Now in the friends also there are different friends are there. So which friend moods do you want to practice? Y ahora en los amigos también hay diferentes amigos y qué humor de qué amigo uno quiere practicar. Sakhis also have a different moods. The different types of sakhis are there. Que las diferentes sakis que se encuentran también tienen diferentes humores. But now to serve Radha and Krishna, Pero ahora para servir a Radha y a Krishna, who is the main maid of Radha and Krishna? ¿quién es la sirvienta principal de Radha y Krishna? Because maids always have a word service, Porque la sirvienta siempre tiene un servicio. and maids always know what Radha and Krishna likes. Las sirvientas siempre saben qué es lo que le gusta a Radha y a Krishna. So Rupa Manjari is the maid, group leader. Entonces, Rupa Manjari, ella es la sirvienta principal, es la líder, General manager. es la manager general. She knows already what my CEO likes. Ella ya sabe que, who likes? CEO. Ella ya sabe, ¿cómo se dice CEO? CEO. Lo que ella ya sabe lo que el CEO le gusta y no le gusta. So they 100% know. Entonces ya sabe el 100%. So what do? We try to learn general manager's way to serve a CEO. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de aprender del manager general qué es lo que le gusta al CEO. This is known as Rupa Nuga. Y eso es conocido como Rupa Nuga. And what is that mood? Entonces, ¿cuál es ese humor? That Radharani is our boss. Que Radharani es nuestra jefa. And we love Krishna because he is the beloved of Radharani. Nosotros amamos a Krishna porque él es el amado de Radharani. So this mood has to be completely inherent in you for a bhajan, for your spiritual practices. In her. Means should be inside you. Entonces este humor debe estar completamente adentro nuestro como uno está realizando las prácticas espirituales. Because once you will have this mood completely inside you, Porque una vez que ya tengas este humor completamente adentro tuyo, then you won't say Braje Radha Krishna Padana Bhajilu Til Ad Na Bhujinu Ragero Sambandh. What people are confused with, that what is my mood? What is my mood with Radha and Krishna? Hey, come on, you are saying one side you are Rupa Nuga, another side you are actually looking for a mood. que lo que ocurre es que la gente está tan perdida, no sabe cuál es su humor, no sabe cuál es su humor. I didn't get the people don't know what their mood is. People are looking that, oh, I will do the devotional practice to attain the mood. Que las personas están buscando hacer una práctica espiritual para realizar esta práctica obtener el humor. But everyone are saying I'm Rupa Nuga. Pero todos están diciendo yo soy Rupa Nuga. How can there be like a two moods? ¿Y cómo es que pueden haber dos humores? You only have to practice Rupa Nuga mood. Si solamente tienes que practicar el humor de Rupa Nuga. And this is what Ramananda Rai is also talking with Chaitanya Mahaprabhu. Esto es lo que Ramananda Rai también está hablando con Chaitanya Mahaprabhu. Ata eva gopi bhava kori angikara. Means the only thing what you have to do is to adopt the gopi bhava. Means gopi or manjari or sakhi is the synonyms in many places.
Entonces lo que uno debe hacer es adoptar este Gopi Bhav, que dice que Gopi, Manjari y Saki son sinónimos en la mayoría de los lugares. In the many places they are synonyms. Que en varios lugares son sinónimos. So Ata Eva Gopi Bhava Kori Angikar, that you have to adopt. Angikar means adopt. Gopi Bhava, the mood of gopis or manjaris. Y que uno debe adoptar este humor de las Gopis o Manjaris. What to do after that? ¿Y qué hacer luego de eso? Ratri dine chinti Radha Krishner Bihar. Day and night you only have to meditate Radha and Krishna's pastimes. Que día y noche uno debe meditar en los pasatiempos de Radha y Krishna. Siddh dehe chinti kari tahai sevon. You have to meditate that all the pastimes in the mood of Manjari. Que uno debe meditar en todos los pasatiempos en el humor de la Manjari. What is the mood of Manjari? ¿Y cuál es el humor de la Manjari? Oh, this pastimes looks very nice. But what seva can I do here? Dice, estos pasatiempos son muy hermosos, pero ¿qué seva, qué servicio puedo hacer ahí? Yes. Greed for service. La codicia por el servicio. Unconditional love means service. El amor incondicional significa servicio. It's like, oh Gurudev, I love you. Es como que usted dice, no, Gurudev, yo te amo. And then for 2-4 years disappeared. Y luego desaparecen por 2-4 años. Then come back again, oh Gurudev, I love you. Y después vuelven a aparecer y dicen, no, Gurudev, te amo. Is this love? ¿Ese es su amor? How love would be shown? By service. ¿Y cómo se demuestra el amor? A través del servicio. In our relationships, whichever relationships, Que en las relaciones, en cualquier tipo de relación, how the love is shown? By service. ¿cómo uno muestra el servicio? ¿Y cómo uno muestra el amor? A través del servicio. It's like, oh, I love you so much, but you do all the work. Digo, yo te amo demasiado, pero vos haces todo el trabajo. When service is not there, no matter what you speak from your mouth, it doesn't matter. Cuando el servicio no está ahí, no importa que lo que uno hable con la boca. So Manjari's main bhav is seeking service. Entonces el bhav principal de las manjaris es el buscar el servicio. Even just meditating the lila, there is no service there, but still looking for a service. Incluso meditando en un lila, que no hay ningún servicio ahí, pero de todas formas buscando el servicio. So siddh dehe chinti kari tahai sevon. One has to meditate everything in that mood only of Manjari Bhav. Entonces uno debe meditar todo el tiempo en ese humor solamente. en el What manjari. would you achieve? ¿Y qué es lo que vas a alcanzar? Sakhi bhave pae Radha Krishner charon. You will become a Manjari and attain Radha Krishna's eternal lotus feet. Que te vas a convertir en una manjari y vas a alcanzar los pies del otro de Radha y Krishna. Or in the Chaitanya Charitamrita it says, Cuando en Chaitanya Charitamrita dice, Mone nij siddh deha, by mind, nija means start to meditate, siddh deha, that I am Manjari, Kariya Bhavan. This is the only thing you have to do. que a través de la mente uno debe comenzar a meditar de que yo soy una manjari y esto es lo único que uno debe hacer. प्रातः काल उठी के धार सखी को भाव. The moment you wake up, the very first thing you have to do is meditate that you are Manjari. Y desde el momento en el que te despertás, lo que tienes que hacer es meditar en que sos una manjari. So whole day, whatever you are doing in a mood of Manjari. Entonces todo el día, todo lo que estés haciendo, lo estás haciendo en humor de una manjari. Even I'm going to office, I'm actually working for my boss, Radharani. Incluso si voy a la oficina, yo voy a trabajar para mi jefa, que es Radharani. Because there is only one identity. Porque solamente hay una identidad. One boss, my boss is Radharani. Una jefa y mi jefa es Radharani. So many people have a different ideas that why do they work. Entonces muchas personas tienen diferentes ideas de por qué es que trabajan. So our acharyas have said, the only thing you have to do is wake up in the morning, meditate your own identity and then worship. Then work. Whole day. Whatever you are doing it, do it for Radharani. Y nuestros acharyas están diciendo, en el momento en que te levantás,
Vos tenés que meditar en este humor y recién ahí adorar y recién ahí ir a trabajar y todo lo que hagas en tu día en esa única identidad. Because you are his dasi, right? Porque vos sos su dasi, ¿no es cierto? When you are her dasi, you have to make her happy. Cuando sos su dasi, su sirvienta, la tenés que hacer feliz. No one else happy. A nadie más feliz. So this is Rupa Nuga. Y este es Rupa Nuga. So, this is the most important thing for everyone to understand. Entonces esto es lo más importante para que todos comprendan. The moment you will actually meditate on this, En el momento en el que comiences a meditar en esto, Sakhi bina ei lila pusti nae hoye. It says that you are not going to attain Shri Dham Vrindavan until or unless you don't meditate this. Or the way is been spoken. dice que uno no va a obtener Shri Dham Vrindavan hasta que uno comience a meditar en la forma en la que es mencionado. So what is Rupa Nuga? Entonces, ¿qué es Rupa Nuga? Our boss is Radharani. Que nuestra jefa Radharani Her beloved is Krishna. y su amado es Krishna. So I love Radharani for 100%, but she loves Krishna, so I love Krishna 200%. Que yo amo a Radharani al 100%, pero como ella ama a Krishna, yo a Krishna lo amo al 200%. And Krishna loves Radharani a lot, so we love Radharani 400%. Y Krishna ama tanto a Radharani que a Radharani la amamos el 400%. And Radharani loves Sakhis, or our Guru Varga. Then we love our Guru Varga 800%. Y que Radharani ama a las Sakis, a nuestro Guru Varga, entonces nosotros amamos a nuestro Guru Varga al 500%. Because we are always under the instructions of our Guru Varga there also. Porque allá también siempre estamos bajo las instrucciones de nuestro Guru Varga. So Lalita is their matchless girlfriend. Que Lalita es su amiga sin comparación. Atula sakitve tu lalitam. Atula means matchless. Atula significa así sin comparación. Very unique. Que es muy única. Very unique is a girlfriend is Lalita. Que esa amiga tan única es Lalita. She is unique because she is Prakhara Gopi. There is one term called Prakhara. Y que ella es única porque ella es Prakhara Gopi, que hay una terminología que es Prakhara. Prakhara Gopi means the Gopi who doesn't shy for a second to chastise Krishna. Prakhara Gopi es esa Gopi que no se pone tímida ni un segundo cuando tiene que retar a Krishna. If she doesn't like anything, she will just speak it in a second to Krishna. Porque si ella no le gusta algo, lo va a decir en un segundo, se lo va a estar diciendo a Krishna. She will not wait. Y ella no va a esperar. Like, oh, I don't like you, I don't like you. You just go away from here. You are bothering Radharani. Porque ella le decía, si no me gustas, no me gustas. Entonces ahora andate de acá porque estás molestando a Radharani. Often she is also one of the gopis who teaches Radharani or tells Radharani when to do mana. Y de vez en cuando ella es una de las gopis que le enseña a Radharani o le dice a Radharani cuándo es que debe hacer mana. Mana is a I don't know if there is an exact word, but it's, let's say, pretending to be angry. Mana no sé si es una palabra específica, pero lo que significa es estar pretendiendo que está enojada. And mana have one thing very important. El mana tiene una cosa que es muy importante. That no matter how much I will pretend that I am upset with you, Que no importa cuánto yo esté pretendiendo que estoy enojada con vos, but I know that you will never leave me. pero yo sé que vos nunca me vas a dejar. So Radharani already knows that Krishna is never going to leave her. Entonces Radharani ya sabe que Krishna nunca la va a dejar. This is the very unique quality Radharani have. Y esta es una cualidad muy única que tiene Radharani. That's why in Barsana also her temple name is Man Mandir. Por eso es que en Barsana el templo de ella se llama Mana Mandir. Mana means like, and why does she do that? ¿Y por qué es que ella hace esto?
Because there is a 4 types of separations. Porque hay 4 tipos de separaciones. One type of a separation is when someone is upset with you. Y un tipo de separación es cuando una persona está enojada con vos. You want to talk to that person, but person is not looking at you, looking here and there. Que vos querés hablarle a esa persona, pero esa persona ni siquiera te está mirando y vos mira para un lado o para otro lado. You want to talk, it's like now, and now you're feeling separation. No, I want to talk. It's like, no, I'm not ready to talk with you. Entonces uno comienza a sentir separación porque uno quiere hablar y quiere hablarle, pero la otra persona dice, no, no quiero hablar con vos. So this is Mana of Radharani. And she does that to increase the love. Entonces este es el mana de Radharani, y ella hace esto para incrementar el amor. So Lalita is Prakhara Gopi. Entonces Lalita es una prakara gopi. Prakhara in the sense of that she is always very vocal to Krishna. Prakara gopi en el sentido que ella siempre es muy vocal con Krishna. She doesn't shy to chastise Krishna. Que ella no se pone tímida cuando tiene que retar a Krishna. So she is a very unique one. No one is like her. Y que ella es muy única, que no hay ninguna otra como ella. Then it says that there is another gopi. Her name is Vishakha. Y luego se dice que hay otra gopi, su nombre es Vishaka. She is the guru of all the gopis. Y que ella es la guru de todas las demás gopis. She is Madhyama Gopi. Ella es Madhyama gopi. Madhyama Gopi means that is on Ujjwal Nilmadi, every of these terms are mentioned. Madhyama gopi dice que está en... Madhyama. Madhyama gopi está en Ujjwala Nilamani, Yeah. that book. Okay. Scripture. En la escritura de Ujjwala Nilamani se encuentran todas estas terminologías. So Madhyama Gopi means the one who tries to find a way so Radha and Krishna can talk with each other, can do the pastimes. Entonces Madhyama gopi es la que intenta encontrar la forma para que Radha y Krishna puedan hablar entre ellos para realizar sus pasatiempos. Ramananda Rai is a Vishakha Gopi in our Gaura Leela. Ramananda Rai es Vishaka, nuestro Gaura Lila. Like one day Radharani became upset, means man. Por ejemplo, un día Radharani se enojó, estaba en estado de man. And she removed her, it was a winter time, she removed all her woolen clothes away and she sat down in anger, pretending. Que era época de invierno, ella se quitó todos sus abrigos de lana y se sentó pretendiendo que estaba muy enojada. So Vishakha goes there. Entonces Vishaka estaba ahí. चुनरी में जाड़ा लगे, चुनरी में जाड़ा लगे, कीजिए सुख चैन. Vishakha is going there and Vishakha is telling, hey Radhe, you are upset, I know, but what is the use of throwing away all these woolen clothes? You are the only one who is suffering. Entonces Vishaka se le acerca a Radharani y le dice, Radhe, yo sé que estás enojada y está bien, pero ¿cuál es el uso de quitarte todas tus prendas de lana si vos sos la única que está sufriendo? Is this man going to give you any benefit? ¿Este man va a darte algún beneficio? You are suffering, you are making Krishna suffer also. Porque vos estás sufriendo y estás haciendo que Krishna sufra también. Stop doing all of this, man. Put the woolen clothes, please. Entonces deja de hacer todo este mal y ponete tus prendas de algodón. Forgive Krishna and meet him. He is waiting for you. Y perdonalo a Krishna y anda a encontrarte con él porque él te está esperando. So he's a Madhyama Gopi. Es una Madhyama gopi. She is always there trying to reconcile the whole thing, try to make Radha and Krishna meet. Ella siempre está ahí para reconciliar todo y para hacer que Radha y Krishna se encuentren. So we have to tell our mind who is Radharani, who is Krishna, and who is Lalita Vishakha. Entonces debemos decirle a nuestra mente quién es Radharani, quién es Krishna, quién es Lalita y quién es Vishaka. And then afterward we have to tell our mind that Girindrau tat preksha lalita rati dattve smar manaha,
that you have to always remember that Radha Kund and Govardhan are non-different from Radha and Krishna. Y que también le debemos decir a nuestra mente que tanto Radha Kunda como Govardhan no son diferentes a Radha y Krishna. And they are the ones who always give so much of love. Y ellos son los que siempre dan mucho amor. There is a whole meditation there that when Krishna goes to Radha Kund, then how does he see Radha Rani in Radha Kund? Hay toda una meditación de que cuando Krishna va a Radha Kunda, cómo es que Krishna ve a Radharani en Radha Kunda. And when Radharani goes to the Govardhan, then what she meditates by seeing the Govardhan as Krishna. Y que cuando Radharani va a Govardhan, ¿en qué medita Radharani al ver a Govardhan como Krishna? So that's a very different subject altogether. Y este es un tema muy diferente. But what we have to remember is that by even seeing Govardhan and Radha Kund, we have to always remember our Radha and Krishna. Pero lo que debemos recordar es que al siempre ver a Radha Kunda y a Govardhan, debemos recordar a nuestro Radha y Krishna. And we have to always worship by thinking that we are meditating at the bank of Radha Kund to make Radharani happy. Y siempre tenemos que adorar meditando que estamos en las orillas de Radha Kunda para hacer feliz a nuestro Radha. While chanting. Mientras cantamos. You either can chant in Mexico City, Ustedes ya puede ser que estén cantando en la Ciudad de México or you can chant at the bank of Radha Kund. o pueden estar cantando a las orillas de Radha Kunda. Or either you chant for yourself, Ya sea que canten para ustedes mismos or you chant to make your boss happy. o canten para hacer felices a su jefe. Now is all the job of your mind. What are you going to think? Y ahora es todo el trabajo de su mente que es lo que van a pensar. Our acharyas have said that you have to be at the bank of Radha Kund. Y nuestros acharyas han dicho que uno tiene que estar en las orillas de Radha Kunda. Rup Goswami in Updeshamrit. Rup Goswami lo habla en el Upadeshamrita. That you have to be at the bank of Radha Kund Que uno debe estar en las orillas del Radha Kunda and do your devotional practices, your chantings, y hacer sus cantos, sus prácticas devocionales. to make Radharani happy. Para hacer feliz a Radharani. Rupa Noga. Rupa Nuga. So now it comes to the point that how am I actually, when Radharani is my boss, then I have to tell my mind that who is Radharani. Entonces ahora llegamos al punto de que cuando Radharani es mi jefa, que le tengo que decir a mi mente, ¿cómo decirle a mi mente quién es Radharani? You have to be very strong with this idea. Uno debe ser muy fuerte con esta idea. So Sri Raghunath Das Goswami writes the verse 10. Entonces Sri Raghunath Goswami escribe el 10º verso. And he says, Ratim Gauri Lile Api Tapati Saundarya Kiranai Sachi Lakshmi Satyaha Paribhavati Saubhagya Valanai Vashikaraish Chandravali Mukhanaveen Vrajasatihi Chipatya Radhya Tam Hari Dait Radham Bhajamanaha. He's saying, oh dear man, oh dear minds. Él está diciendo, oh querida mente, Our Radha, remember Radharani, recordar a Radharani, who burns the goddesses like Rati, Gauri and Leela by her beauty. quien quema a las diosas, which goddesses, Rati, Rati, Gauri Gauri and Leela y Lila, by the rays of her beauty. que las quema por los rayos de su belleza, Who defeats other goddesses known as Sachi, quien le está ganando a otras diosas conocidas como Sachi, Lakshmi Lakshmi and Satyabhama y Satyabhama, with the force of her good fortune. con la fuerza de su buena fortuna, And who cast the young girls of Vraja y quien persigue a las jóvenes de Braja, like Chandravali como a Chandravali, far away with her ability to control Shri Krishna.
muy lejos con su habilidad de controlar a Shri Krishna. So now, as we know that our boss is Radharani, Y ahora que ya sabemos nuestra jefa Radharani, now there is a chance that my mind can flicker. Oh, why not this day goddess? Why not that goddess? Why not that goddess? entonces hay una oportunidad de quizá mi mente como que cambie, diga, ¿por qué no esta diosa? ¿Por qué no esta otra diosa? ¿Por qué no esta otra diosa? So it's saying that please understand that you have to fix your mind completely that who is Radharani. Entonces, por favor, debes comprender que tenés que fijar tu mente al 100% de por qué es Radharani. The moment you will understand that, you will actually move forward. En el momento en que comprendas esto, vas a poder seguir avanzando. And if you won't understand that, then your mind will always be flickering. Y si no comprendes esto, entonces tu mente siempre va a estar como inquieta. So the very first thing is that it says that Radharani's beauty is that much Entonces lo primero que dice es que la belleza de Radharani es tan como grande, that even the Rati is the goddess, she is a wife of Cupid. incluso que Rati es la esposa de Cupido, Gauri is a wife of Shiva. y Gori es la esposa de Shiva, And Leela is, you can say Leela is Vrinda. y se puede decir que Lila es Brinda, Different Leelas. But, diferentes so, pasatiempos. what is the beauty of Radharani? Entonces, ¿cuál es la belleza de Radharani? That the moment Radharani stands up, her beauty's race defeats all the beauties of those goddesses. En el momento en que Radharani se levanta, los rayos de su belleza con esos rayos como que defeats, como que le vence a todas las demás diosas, como que supera. And what is Radharani's fortune? ¿Y cuál es la fortuna de Radharani? Radharani, now where are the fortunes really? ¿Y ahora dónde están las fortunas en realidad? Now the fortune is there in the heaven. Pero la fortuna se encuentra ahí en el cielo. God of heaven's wife is Sachi. La esposa del dios de los cielos es Sachi. Now the second fortune is with the Lakshmi, who is the goddess of wealth. Y ahora la segunda fortuna se encuentra en Lakshmi, que es la diosa de la fortuna. And the third fortune is there in Dwarka. Y la tercera fortuna se encuentra en Dwarka. And that Dwarka, the wife of Krishna or of Dwarkadhish, is Satyabhama. Y ahí en Dwarka, la esposa de Krishna, Dwarkadish, es Satyabhama. What to talk about their fortune? The day they saw Krishna of Vrindavan, they left their husbands. Que hablar de su fortuna, que el día que vieron al Krishna de Vrindavan dejaron a sus esposos. They are running after Krishna. Ellas están corriendo atrás de Krishna. Lakshmi left, Satyabhama left, everyone left and trying to be there. Que Lakshmi se fue, que Satyabhama se fue y todas las demás intentando estar ahí. To control Krishna. Para poder controlar a Krishna. And Krishna is the control of Radharani. Y Krishna estaba por control de Radharani. There is a one Muslim poet who very first time came to Vraj to seek Radha and Krishna. Hay un poeta musulmán que vino por primera vez a Braj para buscar a Radha y a Krishna. His name was Ras Khan. Y su nombre es Ras Khan. Very beautiful poet. Es un poeta muy hermoso. Vaishnav. Es un Vaishnava. Rasikacharya, I would say. Un Rasikacharya, diría. And he says, ढूंढियो कुंज कुटीर में देखत पायो राधिका पलोटत पायन. That I tried to look at him, was seeking him everywhere. Dice, yo lo estuve buscando a él por todos lados. I was looking for him in the scriptures.
in all the abodes. que lo estaba buscando él en todas las escrituras y en todas las moradas. And the moment I came to Nikunjas or in Vrindavan, En el momento en que llegué a los Nikunjas a Vrindavan, where did I find that Param Brahma, Paramatma, Bhagavan, God, formless God, en donde encontré Paramatma, Paramatma, Dios sin forma, o gran Dios, where did I find him? ¿dónde lo encontré? The one who is in a Kurukshetra saying, I am God, I am God, I am God, worship me. Aquel que se encuentra en el Kurukshetra diciendo yo soy Dios y adórenme. I found him at the lotus feet of Radharani. Lo encontré en los pies del loto de Radharani. What was he doing? ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Paying obeisances again and again. Estaba prestándole sus reverencias una y otra vez. So who has the fortune? Entonces, ¿quién tiene la fortuna? Radharani had the fortune. Radharani tiene la fortuna. And Radharani's fortune defeats every other goddess's fortune. La fortuna que tiene Radharani le vence a cualquier fortuna de otras diosas. Now, according to Tattva, Radha and Chandravali are one. Y ahora, acorde al Tattva, Radharani y Chandravali son una. It's Radharani's expansion is only Chandravali. Que Chandravali es una expansión de Radharani. And all the gopis, all the cowherd women are the expansion of Radharani. Y que todas las gopis, las pastorcitas, son una expansión de Radharani. Now, but who is Radharani? Pero ¿quién es Radharani? She has that power to control Krishna that no one else can do. Ella tiene ese poder de controlar a Krishna que nadie más puede. No one else. Chandravali also do not have that power. Que nadie más, incluso Chandravali, no tiene ese poder. And this is the main thing which Sanatan Goswami writes in Brahad Bhagavatamrit. Y esto es lo primero que escribe Sanatan Goswami en el Brahad Bhagavatamrit. By serving Radharani, Que al servir a Radharani, or by following the order of Radharani, o al seguir las órdenes de Radharani, Shri Krishna is more easily captured que es más fácil de capturar a Shri Krishna. than when one serves him directly. Que cuando uno lo sirve directamente. And the bliss of his company Y la dicha de su compañía automatically becomes more and more available. automáticamente se convierte más y más, está más y más disponible. So, can you directly capture Krishna? Entonces, ¿puede uno directamente capturar a Krishna? No. No. Oh, I'm looking for my mood. No, sir, your mood cannot capture Krishna. Como dice, estoy buscando mi humor, pero no, señor, tu humor no puede ser capturado por Krishna. Con tu humor no puedes capturar a Krishna. Because in Updeshamrit, Rupa Goswami is saying the best of the best love which can control Krishna is Radharani's love. Goswami está hablando en el Upadeshamrita que el amor, el mejor amor que puede capturar a Krishna es el de Radharani. And to get that Krishna's love, you have to make Radharani your boss. Y para obtener ese amor de Krishna, uno debe de hacer a Radharani la jefa de uno. What will happen then? ¿Y qué es lo que va a ocurrir luego? You will be always at the service of Radha and Krishna. Vas a estar siempre al servicio de Radha y Krishna. More and more. Más y más. Why? Because Krishna is always in a control of Radharani. ¿Por qué? Porque Krishna siempre está bajo el control de Radharani. It's a very basic philosophy of Gaudiya Sampradaya, Es una filosofía muy básica de la Gaudiya Sampradaya which we have to tell our mind. que debemos decirle a nuestra mente. But if you confuse yourself with the philosophy, you will miss out. Pero si uno se confunde en lo mismo con la filosofía, uno se lo va a perder. We always have to remember what do we really want. Siempre debemos recordar qué es lo que queremos en realidad. We want Krishna Prem and Radha Dasyam. Queremos el Krishna Prem, el Radha Dasyam. I don't want anything else. Y yo no quiero nada más. Krishna's love and Radharani's and to become a Radharani's maid. Queremos el amor de Krishna y convertirnos en las sirvientas de Radharani.
You have to meditate, oh Radharani, I am under your control only. Y uno debe meditar, oh Radharani, estoy solamente bajo tu control. I don't like to think anything else by myself. A mí no me gusta pensar en nada más por mí mismo. I'm only asking for your mercy so you can bestow your mercy and keep me near to you so I can serve you. Solo te estoy pidiendo tu misericordia, que por favor me entregues tu misericordia, así puedo estar cerca tuyo y servirte. So, our acharyas, they are very much fixed that how they want and what they want. Entonces nuestros acharyas están muy fijos en qué es lo que ellos quieren y lo que no quieren. So, now on the verse 11, Entonces ahora en el 11º verso, Shri Raghunath Das Goswami is saying, Shri Raghunath Goswami está diciendo, Samam Shri Rupena Ismar Vivasha Radha Giri Brataur व्रजे साक्षात सेवा लभन विधये तदगण युजौ तदिज्ञा ख्या ध्यान श्रवण नप्ति पंचामृत मिदम धयन नित्या गोवर्धन मनुदिनम त्वं भज मनः. This is the very last verse. Este es el último verso. He is saying, for the sake of attaining the service of Radha and Krishna, Por el bien de obtener el servicio de Radha y Krishna, who are always absorbed in their pastimes, quienes están siempre absortos en sus pasatiempos, with Rupa Manjari, means Rup Goswami, Rupa Manjari and all her associates, all her group, con Rupa Manjari, que es Shri Rupa Goswami, entonces con Rupa Manjari y todo su grupo, todos sus asociados, you should daily worship uno debería adorar diariamente Govardhan Hill a la colina de Govardhan with 5 kinds of nectar, con 5 tipos de néctar, namely formal worship. namely, Means the 5 are, first one is worship, que estos 5 son, el primero es la adoración, singing his name or his pastime, luego cantar sus nombres o sus pasatiempos, meditation, la meditación, hearing, el escuchar and bowing down again and again y hacer reverencias una y otra vez, with great devotional expertise. con expertise. Expertise means you need to become an expert to serve them. Ok, uno teniendo que convertirse en un experto en servirlos. So 5 things. These 5 things are known as Panchamrita. Entonces estas 5 cosas son conocidas como Panchamrita. Panchamritam idam. This is the Panchamrita, 5 nectars. Este es el Panchamrita, los 5 néctares. And this is the Samam Shri Rupena. Please understand that this is the Rupanuga. Y por favor comprendan que este es el Rupanuga. So, oh dear mind, Entonces, oh querida mente, please understand por favor entender that you have to worship Radha and Krishna. que debes de adorar a Radha y Krishna. One has to understand. Y uno debe comprender There are 5 things this Rupanuga have. que hay 5 cosas que tiene este Rupanuga, Or Gaudiya Sampradaya have. o que tiene la Gaudiya Sampradaya. 5 things, very exclusive. Son 5 cosas muy exclusivas. All the Sampradayas are founded by the associates of Radha and Krishna. Que todas las sampradayas fueron fundadas por los asociados de Radha y Krishna. But Gaudiya Sampradaya is the only Sampradaya which is founded by Krishna himself in the mood of Radharani. Pero la Gaudiya Sampradaya es la única sampradaya que fue fundada por Krishna mismo bajo el humor de Radharani. Everywhere is founded by Lalita, Anantashesha, Brahma, Lakshmi, Narada, Veda Vyasa, all the different personalities have founded the Sampradayas. Que además fueron fundadas por Lalita, Anantashesha, Lakshmi,
ortodoxo, pero en todas las diferentes personalidades. But this is the only sampradaya which was founded by Krishna himself, or Radha Krishna. Pero esta es la única sampradaya que fue fundada por Krishna mismo, o mejor dicho, Radha y Krishna. Now Radha and Krishna felt a great deal to open something. Entonces ahora Radha y Krishna Felt a need that no one is giving the right mood, the mood which we want. Entonces Radha y Krishna sintieron que nadie estaba otorgando este humor correcto que ellos querían. And that's why it says in the Rupa Goswami says, Anarpita chiram chirata, the mood which was never been offered by anyone. Y por eso es que Sri Goswami está diciendo que este humor que nunca fue ofrecido antes por nadie más, That mood, to give that mood, Mahaprabhu appeared. que para dar este humor apareció Mahaprabhu. So this is the sampradaya of Mahaprabhu. Entonces esta es la sampradaya de Mahaprabhu. It's not a sampradaya of anyone else. It's a sampradaya of Mahaprabhu. No es la sampradaya de nadie más, sino que la sampradaya de Mahaprabhu. No one has the right to even say anything. Whatever Mahaprabhu is saying is the final word. First word, final word, he is the joint incarnation of Radha and Krishna. Que nadie tiene el derecho de decir nada más, que la palabra de Mahaprabhu es la última palabra, es la única palabra, que es la encarnación conjunta de Radha y Krishna. And we can only go to eternal Vrindavan via Mahaprabhu only. Y que podemos ir al eterno Vrindavan solamente a través de Mahaprabhu. There is no other way. No hay ninguna otra forma. So that's the very first thing. Entonces esto es lo primero. The second thing is Parkiya Bhava. Y lo segundo es el Parkya Bhava. Now, some may understand and some may not understand this because it's a very philosophical, high standard subject. Entonces algunos puede ser que comprendan esto, otros no, porque es un tema filosófico muy alto, muy elevado. Parkiya Bhav, this is what we practice here on this earth. Que Parkya Bhava es lo que practicamos acá mismo en esta tierra. Because in the Srimad Bhagavatam only Parkiya Bhav is mentioned. Porque en el Srimad Bhagavatam solo se menciona el Parkya Bhava. All the gopis who left their houses to attend Rasa Leela in Vrindavan, Todas las gopis que dejaron sus hogares para poder ir a Rasa Lila en Vrindavan, you write down on your mobile that what is Parkiya Bhav so you can check it later. escribí en tu celular que es el Parkya Bhava para después poder buscarlo. Because you forgot today your pen and paper. Where is your mobile? Porque te olvidaste hoy tu lápiz. So, all the gopis, Entonces todas las gopis they left their husbands and went to Rasa Sthali. dejaron a todos sus esposos y fueron a Rasa Sthali. So, everyone were married. Entonces todas estaban casadas. So, we meditate in that way, Parkiya Leela. Parkiya means that the gopi has a different husband. Entonces todos meditamos de esta forma en el Parque Lila, que significa que las gopis tenían otro esposo, But loves Krishna. pero amaban a Krishna. Or you can imagine in this way. Uno se lo puede imaginar de esta manera. We are in this Maya, married with whosoever, but my soul's husband is Krishna. Que estamos bajo esta maya casadas con quien sea, pero que en mi alma yo solo amo a Krishna. So by my body I am serving my family, but my heart is serving Krishna. Entonces que a través de mi cuerpo yo sirvo a mi familia, pero en mi corazón yo estoy sirviendo a Krishna. So Parkiya Bhava. That Parkiya Bhava, whatever you meditate here, this is the same Bhava you get it there in eternal Vrindavan. Entonces Parkya Bhava, que cualquier cosa que uno esté meditando acá mismo, es este Bhava que obtenemos en el eterno Vrindavan. Now this Bhava, you get it in a certain way. Entonces ahora este Bhava uno lo obtiene de cierta manera. There is a 3 types of siddhis. Hay 3 tipos de siddhis. Siddhis means perfection Siddhi significa perfección. or final stage. O en estadio final. In this physical body, we only get sacred love. Que en este cuerpo físico solo obtenemos el amor sagrado. By meditating,
Parkiya Leela, al meditar en este Parkya Lila, Manjari Bhava, en el Manjari Bhava, we reach to the sacred love. alcanzamos el amor sagrado. That is known as Utkrant Siddhi. Eso es conocido como Utkrant Siddhi, Siddhi. Utkranta Siddhi. Utkranta Siddhi. Now that Utkranta Siddhi, what will it give you? Era este Utkranta Siddhi, ¿qué es lo que te va a dar? It will take you to another earth where Krishna Leela is going to happen. Te va a llevar a otra tierra donde esté ocurriendo un Krishna Lila. And there you are born in a form of gopi. Y ahí es donde uno nace en la forma de una gopi. Then you start the different 8 stages of which are above than sacred love. Y luego uno comienza con los 8 estadios que están más allá o por encima del amor sagrado. And that you start to experience by your soul. Y esto uno lo comienza a experimentar a través del alma. This is not, that cannot be experienced by this physical body. Porque eso no puede ser experimentado por este cuerpo físico. Then Krishna does ras with you. Luego Krishna realiza el rasa con vos. And by the Radharani's kripa, Y por el kripa de Radharani, on that time you get Bhava Siddhi, second stage. en ese momento uno obtiene el Bhava Siddhi, que es el segundo estadio. Then once you reach to the Bhava Siddhi, you are in a Mahabhava. Y luego cuando uno obtiene el Bhava Siddhi, uno llega al Mahabhava. Now, by the Radharani's blessing, you go to eternal Vrindavan. Y luego por las bendiciones de Radharani uno llega al eterno Vrindavan. That there you are going to get final Swarupa Siddhi. Y ahí uno va a obtener el Swarupa Siddhi final. That Siddhi, that final which you were actually meditating and experiencing here on this earth, on a first stage. Que ese Siddhi final, que el cual uno ya estaba meditando en esta tierra. So 3, you don't really get the spiritual form, Swarupa Siddhi, on a very first time. Entonces son 3, que uno no obtiene el Swarupa Siddhi, la forma de uno a la primera. You will be able to go serve in your meditation by the reaching the sacred love. Que al alcanzar el amor sagrado uno va a poder ir y servir a través de la meditación. But you will not attain Vrindavan. Pero no va a alcanzar todavía el Vrindavan. You will only attain sacred love here. Then you will go to another second place where Krishna will be performing Krishna Leela. Que uno acá mismo va a obtener el amor sagrado y luego van a ser en otra tierra donde Krishna está realizando sus Krishna Lilas. And there you will perform all the Krishna Leelas with Krishna and Radharani. Y ahí uno va a realizar todos los Krishna Lilas con Krishna y Radharani. And from there you will get the Bhava Siddhi, and from Bhava Siddhi you will go to Swarupa Siddhi. You will get your real eternal form by the blessing of Radharani. Y ahí uno va a llegar al Bhava Siddhi, y luego del Bhava Siddhi uno va a tener el Swarupa Siddhi, y va a obtener la forma de uno por las bendiciones de Radharani. So, that is the second, Parkhiya Bhava. In a Parkhiya Bhava we meditate. Entonces, esto es lo segundo que meditamos en el Parkya Bhava. Third exclusive thing about Gaudiya Sampradaya or Rupanuga is Y la tercera cosa exclusiva de la Gaudiya Sampradaya, o mejor dicho, Rupanuga, es Gostha and Nikunja Seva. Sorry? Gostha means Vraja and Vrindavan Seva. Ok. El Seva de Braj y Vrindavan. See, many Sampradayas are only focused on the Vraja Leela. Muchas sampradayas se enfocan en el Braj Lila. Many Sampradayas are only focused on Nikunja Leela, Vrindavan Leela. Y muchas otras sampradayas se enfocan en Nikunja Lila, en el Lila de Vrindavan. Means Krishna is in the one, at the one specific place, a specific group of people, a specific group of gopis or associates serving every day in a different ways, but in a same. Significa que Krishna está en un lugar específico
con ciertos asociados específicos, ciertas gopis específicas que lo están sirviendo de cierta manera, pero es todo lo mismo. But Rupa Goswami have given us Vraja Leela as well as Vrindavan Leela. Pero Shrupa Goswami nos dio tanto Braja Lila como Vrindavan Lila. Means Krishna goes for two pasture land as well as he goes with Radharani and gopis in Vrindavan and performs his pastimes. Bien, Krishna va tanto a pastorear con las vacas como también va a Vrindavan a realizar sus lilas, sus pasatiempos con Radharani y las gopis. So it's a different thing. Entonces, So hay, there is more expansion. entonces hay más expansión There are more characters, y hay más personajes, more services. más servicios. If Krishna is sitting inside in one place, he's getting a limited amount of services because he's doing a specific leela only. Porque si Krishna se encuentra solo en un lugar sentado, van a haber solo algunos servicios porque él está realizando solamente un tipo de lila. And only specific people are, are allowed to do that seva. O solamente personas muy específicas tienen permitido hacer esos sevas. But in our Astayam Leela, means the 24 hours pastimes, our Vraja and Vrindavan, everything is included. Every character is included. Pero en nuestro Astayam Lila, que son los lilas de las 24 horas, que todos los pasatiempos están incluidos, tanto de Braj como de Vrindavan, y todos los servicios están incluidos. So gopis get their time for separation also. Oh, Krishna has gone to a pasture land. Entonces las gopis tienen su tiempo de separación, que dicen, ay, Krishna se fue a pastorear. So it's like separation. Entonces tienen la In that separación. separation is just like getting built up. Oh, in the evening when I'll meet, I'll do this, I'll do that, I'll do that. Entonces esa separación incrementa y ellas comienzan a pensar, oh, por la tarde cuando nos reunimos de vuelta voy a hacer esto y esto y esto. So that's the exclusivity of Gaudiya Sampradaya. Entonces esta es la exclusividad de la Gaudiya Sampradaya. Then the fourth one is Manjari. Y luego el cuarto es la Manjari. This Manjari Bhava Este Manjari Bhava is the most superior Bhava es el Bhava más superior. because it makes you serve Radha and Krishna the way no one else can. Porque te hace servir a Radha y a Krishna de la forma o de la manera que nadie más puede. You can always be there at the service. Y puedes estar siempre ahí al servicio. In the Sakhi also sometimes Radharani is not ready for the Sakhi to serve. Que en las Sakis a veces ocurre que Radharani no está lista para que las Sakis estén sirviendo. But the one who is a maid in your house will go anywhere in the room, in all the places and serve in whichever way she wants to. Pero la sirvienta que tengas en tu casa va a entrar a cualquier cuarto, a cualquier parte de la casa para estar sirviendo. This is the mood of Rupa Goswami. Y este es el humor de Rupa Goswami. And the fifth one is that we don't wait to go to eternal Vrindavan. Y el quinto es que no estamos esperando llegar al eterno Vrindavan, We serve Bhauma Vrindavan, means this physical Vrindavan here. sino que servimos este Vrindavan físico que se encuentra acá. And we want to attain this Vrindavan only. Y queremos obtener, alcanzar ese Vrindavan solamente. Because there is no difference between this Vrindavan or that Vrindavan. Porque no hay diferencia entre este Vrindavan de acá con el Vrindavan de allá. Because according to the scriptures, the pastimes in the eternal Vrindavan, whatever happening there, also happens here also, in this physical Vrindavan. Porque acorde a las escrituras, cualquier pasatiempo que esté ocurriendo en el Vrindavan de allá, también me está ocurriendo en el Vrindavan de acá. So according to the Rupa Goswami's and our Acharya's teachings, you can achieve everything by being by being and serving this Vrindavan. Entonces, acorde a Rupa Goswami y a nuestros acharyas, nuestros maestros, uno puede obtener todo al servir este mismo Vrindavan. The most focus is be in that Vrindavan, create that Vrindavan. Entonces, el enfoque principal es el estar en ese Vrindavan, el crear ese Vrindavan. The more you will create that Vrindavan, you are following Rupa Nuga. En el momento en el que crees este Vrindavan, que vos puedas crear este Vrindavan, vas a estar siguiendo Rupa Nuga. Now, how to do that? Y ahora, ¿cómo hacer eso? And that's where the 5 steps are mentioned.
Y acá es donde se mencionan los 5 pasos. That's why the 5 steps are mentioned. Y por eso es que se mencionan los The 5. first one is ijya, means worshipping. Y el primero es la adoración, That you have to worship Radha and Krishna in the mood of Vrindavan. que uno debe adorar a Radha y a Krishna en el humor de Vrindavan. Now we don't know eternal Vrindavan, we only know this Vrindavan. So in the mood of this Vrindavan, Pero no conocemos el eterno Vrindavan, entonces en el humor de este Vrindavan. so we have to serve them. Worship is also not a right word. Serving is the right word. Entonces hay que servirlos, que incluso adorarlos no es la palabra correcta, sino que la palabra correcta es servirlos. Because we are when going to practice Manjari Bhava, means who are the maids of Radharani. So the only thing we have to do is not worship, but serve. Entonces, porque cuando vamos a practicar el Manjari Bhav, que son las sirvientas de Radharani, lo que debemos practicar no es la adoración, sino el servicio. तो तदीज्याख्या ध्यान श्रवण नति पंचामृतम इदम. The 5 steps are mentioned. So in that the very first one is ijya. Ijya means that you are serving Radha and Krishna. Entonces se mencionan estos 5 pasos y el primer paso es Ijya, que uno está sirviendo a Radha y a Krishna. The second one is akhya. Akhya means that you are singing Radha and Krishna pastimes. El segundo es Akya, que lo que significa es que uno está cantando los pasatiempos de Radha y Krishna. Now this Radha and Krishna akhya happens in 3 ways. Y ahora este Akya de Radha y Krishna ocurre de 3 maneras. The first way is that you are worshipping. While worshipping, you are reciting that what the pastime is at that moment. La primera es que uno está adorando y mientras está adorando uno está recitando o cantando cuál es el pasatiempo de ese momento. If you are doing a Shingar Arti, Sí. morning Arti, Si estás haciendo un Shringar Arti, un Arti de la mañana. now what is the pastime behind it? Y ahora, ¿cuál es el pasatiempo detrás? Recite that. Reciten eso. Leela Kirtan, Hagan Lila Kirtan. pastime Kirtan. Un Kirtan de pasatiempos. So this is what, or you do the ijya, you do the service. Afterwards, sit down and start singing the pastimes. O uno primero hace el servicio y luego se sienta y se pone a cantar los pasatiempos. Or make another someone's recite the pastimes. O hacer que otra persona recite los pasatiempos. Like in Radharaman temple, seva is happening, but someone is always there reciting that what seva is going on. Por ejemplo, en el templo de Radha Ramana el servicio siempre está ocurriendo y hay alguien recitando cómo es que es lo que está ocurriendo en ese servicio. That we are knowing that which lila is happening right now. Que sabemos qué lila está ocurriendo en ese momento. This is akhya. The third one is that you are worshipping, or you can sit down and meditate the lila while doing the kirtan. Y esto es Akya. Y el tercero es que uno se sienta a meditar el pasatiempo. You sit to meditate while you do kirtan or while you hear kirtan. No, you do the kirtan, but you are meditating also that you are serving. Ok, entonces el tercero es que uno se sienta a realizar el kirtan, pero está meditando que está sirviendo. It's not easy on the very first point. It takes many years of practice. Y que no es muy fácil al principio, lleva varios años de práctica. Or you chant the holy name. O uno canta el santo nombre. So the second one is akhya. Third one is dhyana. Entonces el segundo es Akya, el tercero es Dhyana. Dhyana means smaran, meditation. Dhyana significa smaran, meditación. And in this, the idea is tan nama rupa charitadi sukirtananu. That first you have to meditate the holy name. Y la idea de este mismo es que uno primero debe meditar en el santo nombre. And then you have to meditate on
on the form of Krishna or Radha Krishna. Pero uno primero tiene que cantar el santo nombre y luego meditar en la forma de Radha Krishna. Then you have to meditate the pastimes of Radha Krishna. Y luego meditar en los pasatiempos de Radha Krishna. And this is the very same thing Gopal Bhatt Goswami writes in Bhakti Sandarbha. Y esto es lo mismo que Gopal Bhatt Goswami escribe en el Bhakti Sandarbha. Atha purvat karma sopan ritya sukh labhyam gun parikar se seva leela smarananchu anusandheyam. He is saying that there are one by one you can progress in the meditation. Y él está diciendo que uno por uno puede ir progresando en la meditación. So the very first one is Nam Smarana. Entonces el primero es Nam Smaran, The second one is Rupa Smaran, means the form of Radha Krishna. el segundo es Rupa Smaran, que es la forma de Radha Krishna. Then third one you goes to Guna Smaran. Y el tercero es Guna Smaran. Then you get into the associates of Radha and Krishna. Y luego uno llega a los asociados de Radha Krishna. And then you get into the Leela Smaran. Y luego uno sigue con el Lila Smaran. You have to meditate upon, like now we meditate what Gopal Bhatt Goswami is doing. He is making the bed of Radha and Krishna. What Lalita Sakhi is doing, she is making tambula, means pan, betel leaf pan for Radha and Krishna. Entonces ahora nos ponemos a meditar qué es lo que Gopal Bhatt Goswami está haciendo. Le está haciendo la cama a Radha Krishna. O qué es lo que Lalita Sakhi está haciendo. Ella le está haciendo el pan de Radha Krishna, que es la hoja de betel. So we have these all the sakhis, what they wear, what manjaris, what they wear, what they do. We have to meditate upon them, and they're already written in the scriptures. Entonces debemos meditar en qué es lo que las sakhis hacen, cómo es que ellas lucen, qué ropa están usando, y todo esto se encuentra en las escrituras. Then Shravana. Luego Shramana. Shravana means that you have to listen to the pastimes of Radha and Krishna. Y Shramana lo que significa es que uno debe meditar en los pasatiempos de Radha Krishna. No matter what, you have to listen. Que uno debe escuchar los pasatiempos de Radha Krishna sin importar que uno los debe escuchar. And then afterward, the fifth Panchamrita is Nati. Nati means that doing the pranams, Dandavat pranams to Radha and Krishna. Y luego el último Panchamrit es Nati, que Nati significa hacer las reverencias a Radha Krishna. While doing all the worship of Radha and Krishna. Al hacer la adoración de Radha Krishna. So this is the most important thing. Entonces esto es lo más importante. And the very last one, Y el último, where Shri Raghunath Das Goswami is finally saying that all of this practice is what I have spoken is known as Rupanuga. donde Shri Raghunath Das Goswami está diciendo que todas estas prácticas de las cuales yo hablé son conocidas como Rupanuga. And that is in the very last verse. Y esto se encuentra en el último verso. Manah Siksha Daika Dashaka Vara Metan Madhuraya Gira Gayatya Uchchahi Samadhigata Sarvart Tatiyaha Sayuthaha Shri Rupanuga Iha Bhavan Gokul Vane Jano Radha Krishna Tul Bhajan Ratnam Salabhate is the very final one of this series. Es el último verso de estas series. Whoever loudly sings these 11 verses Quien sea que cante estos 11 versos en voz alta, in a very sweet voice, con una voz muy dulce, but with a fixed mind, pero con una mente fija, and by being a follower of Rup Goswami y el ser un seguidor de Shri Rupa Goswami, and his devotees y de or su- his teachings, y de sus enseñanzas, will attain the incomparable jewel va a obtener la joya incomparable of the worship of Sri Radha Krishna de la adoración de Shri Radha Krishna in the forest of Gokul. en el bosque de Gokul. So if you will follow Rupa Goswami, what will you attain? Entonces, si seguís a Rupa Goswami, ¿qué es lo que vas a obtener?
you will attain Manjari Bhava. vas a obtener el Manjari Bhava. Very unique. Muy único. बाह्य अंतर इहार दुईटू साधना बाह्य साधक देहे कोरे श्रवण कीर्तन मने निज सिद्ध देहे कोरिये भावन रतिर दिने कोरे व्रजे कृष्णेर सेवन. Our acharyas in the Chaitanya Charitamrita is saying Nuestros acharyas en el Chaitanya Charitamrita están diciendo that there is a two types of practices, external practice, internal practice. que hay dos tipos de prácticas, están las prácticas externas y las prácticas internas. The external practice means Shravan and Kirtan. Las prácticas externas significa Shravana y Kirtan. Shravan means listening to your gurus, that Shravana, how to do your devotion. Shravana significa el escuchar a los gurus y cómo uno practicar la devoción de uno. As well as listening to the pastimes of Radha and Krishna. Tanto como también significa escuchar los pasatiempos de Radha y Krishna. So two types of Shravan. De dos tipos de Shravana. And Kirtan, reciting pastimes or holy name. El Kirtan, recitar pasatiempos o el santo nombre. Then, by doing this, Luego, al hacer esto, and there is an internal bhajan. Internal bhajan is accepting or adopting Manjari Bhava. que un vayan interno, este vayan interno es aceptar el Manjari Bhava. रात्रि मने निज सिद्ध देहा कौरिये भावन. रात्रि दिने कौरे ब्रजे कृष्णेर सेवन. You have to worship Krishna of Brajendra Nandan. Que uno debe adorar a Krishna en Brajendra Nandan. So, and this is the Narottam Das Thakur says in Prem Bhakti Chandrika. Y Shri Narottam Das Thakur habla en el Prem Bhakti Chandrika. साधने भाविबे जहाँ सिद्ध देहे पावे तहाँ राग पथेर ऐसे उपाय. Please understand, whatever you think during your devotional practices, Dice, por favor, comprendan que cualquier cosa que ustedes piensen al realizar sus prácticas espirituales, you will attain in your spiritual body. que uno lo va a obtener en su cuerpo espiritual. This is the only way of raga bhakti. Esta es la única forma del Raga Bhakti. And this is the only rupanuga bhakti. Y este es el único Bhakti Rupanuga. Whatever you meditate while doing devotional practices, Que cualquier cosa que uno medite al realizar las prácticas devocionales, that I am Manjari, que yo soy una Manjari, and then doing all the devotional practices. y luego hacer todas las prácticas devocionales. Siddha dehe pave taha. You will attain that Siddha deha. You will become Manjari. Uno va a obtener ese Siddha Deha y uno se va a convertir en una Manjari. Rag pather, the path of raga marga, or raga, Que el camino, el Raga Marga, el único camino del Raga, aise upay. This is the only way. There is no other way. que esta es la única manera, la única forma y no hay ninguna otra. So, our mind has to be fixed. Entonces nuestra mente debe estar fija. And what do you want? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Do you want your way or do you want Rupa Goswami way? ¿Ustedes quieren la manera de ustedes o quieren la manera de Shri Rupa Goswami? If you want a Rupa Goswami way, Mana Siksha teaches you to teach your mind. Si uno quiere la forma de Shri Rupa Goswami, entonces el Mana Siksha te enseña la forma de cómo uno enseñarle a la mente. So may our Chaitanya Mahaprabhu, our Rupa Goswami, 6 Goswamis, Panch Tattva, and bless your mind so you can follow Rupa Goswami's way to attain Manjari Bhava. Entonces espero que Sri Chaitanya Mahaprabhu, como Rupa Goswami, como los 6 Goswamis, tanto como el Panchatattva, los bendigan a ustedes. Bless you too. Bless you to attain Manjari Bhava. Que
que los vendían para obtener el Manjari Bhav. सो श्री वृंदावन धाम की, ब्रजेंद्र नंदन की, राधा रमन लाल की, श्री राधा रानी की, मन शिक्षा की, षट गोस्वामी।